Esta historia está llena de amor, pero también de decisiones que dejan marcas. Si tuvieran que describir a los hermanos Trueba con una palabra honesta, no bonita, honesta, ¿cuál sería y por qué? ¿Una palabra? Sí. Oscuridad. Tragedia. ¿Por qué? Porque creo que son dos personajes que persiguen apasionadamente algo y nunca lo consiguen, ¿no? Nunca consiguen ni poseer completamente, ni amar completamente, ni nada completamente. Claro. Nada. Entonces no hay nada que los sacie, no hay nada que los llene, no hay nada que les dé paz y calma. Entonces son dos personajes que todo el tiempo van a estar sufriendo lo que no tienen y añorando aquello que no tienen, que se vuelve como una añoranza infantil del abrazo de mamá, ¿no? Y además es vivir en la carencia, vivir en el dolor, en la culpa y abrazando todo el tiempo eso. Entonces creo que eso es una tragedia y al final de cuentas también es una oscuridad. Sí. Esteban Trueba es un personaje lleno de contradicciones, pero también de certezas muy firmes sobre cómo ve el mundo. ¿Cómo encontraste la lógica interna de alguien que nunca se siente que está equivocado? Tratando de encontrar su humanidad, tratando de no juzgarlo. Efectivamente es un hombre lleno de certezas. Tiene la certeza de que no quiere vivir en la miseria, de que no quiere ser pobre, de que entiende de que para llegar a eso necesita de un trabajo duro y creo que entiende muy bien que la suerte se reparte a las 5 de la mañana y esto es a partir de ser constante. Y eso es hasta cierto punto un aspecto positivo que puede llegar a tener su personaje, ¿no? Y por eso construye un negocio, construye un imperio tan importante a partir del trabajo duro, porque eso sí, nadie se lo regaló, lo trabajó con sus propias manos, pero al mismo tiempo es un hombre que trata de forma injusta a las personas con las que viven y que habitan en las Tres Marías. Representa la injusticia del poder político latinoamericano y eso, creo que hay una lectura mucho más profunda de este personaje y de esta oscuridad. Pero también hay que encontrar esta dualidad y estos contrastes y estas contradicciones que hace que se vuelvan más interesantes los personajes. Férula vive mucho desde lo contenido, desde lo que no se dice. ¿Cuál fue el mayor reto? ¿Sostener el silencio o hacer que ese silencio se sienta? No, hacer que ese silencio se sienta. O sea, es un personaje que pocas veces podemos saber qué es lo que está sintiendo y se ha permitido sentir muy poco en su vida, ¿no? Ni siquiera la rabia, ni siquiera la injusticia, ni siquiera como todo con lo que fue criada lo puedes ver más que en su cuerpo por principio, ¿no? En esta falta de movilidad, en esta falta de saber cómo disfrutar, ¿no? Hay una parte de un baile donde te das cuenta que la pobrecita en su vida ha bailado. Es un personaje que el tiempo que la vemos está lleno de primeras veces de ser tocada, de primeras veces de ser vista, de primeras veces de bailar, de primeras veces de sentirse acompañada en la vida, ¿no? Entonces es un personaje que va descubriéndose y va descubriendo sentir a partir de lo que le sucede, pero es como si viéramos a una niña que está aprendiendo a ser por primera vez. Y entonces siento que este descubrimiento teníamos que verlo en sus ojos en el tiempo que podemos ver este personaje, ¿no? La serie habla de generaciones que cargan con lo que otros no resolvieron. ¿Creen que los Trueba están condenados a repetirse o hay un momento donde alguien rompe el ciclo? Es una historia que habla de un trauma generacional, es una historia que habla de cómo romper ese dolor y al final de cuentas es gracias a la mirada femenina, a esta sutileza, a este equilibrio que eso se puede llegar, que eso llega de alguna forma a ocurrir. Y una de las grandes tragedias, para mi gusto, es algo que vive el personaje de Esteban Trueba, que vive ante un rigor, ante una carencia, ante un dolor, tratando de amar y tratando de poseer aquello que ama, pero cuando se da cuenta realmente de lo que va la vida, cuando se da cuenta realmente de lo que se trata, de lo que realmente es valioso, ya es demasiado tarde. Yo creo que ambos lo rompen, ¿sabes?
O sea, creo que son el resultado de muchas generaciones de estar cargando con esto, pero sí es verdad que él ya no puede, que ya no puede hacer nada porque le hizo todo el daño que le pudo haber hecho como a su familia está hecho, pero también el hacer conciencia, o sea, creo que también hay una llamada a la conciencia y el personaje hay algo en lo que se da cuenta, estuve equivocado. Y eso es un viaje a veces imposible de llevar, ¿no? Y en el caso de Férula, siento que ella despierta a sí misma. Aunque hay un momento donde nosotros no lo vemos en la serie, no lo vemos en la novela, pero es una mujer que después nos enteramos por cosas que suceden, de que tuvo toda una vida secreta, ¿no? Antes de morir, que no sabemos, que necesitamos un spin-off de eso, pero que logró encontrarse de alguna manera y logró ser otra de lo que le habían designado ser, aunque fuera solo a puerta cerrada para ella misma. Entonces, creo que ellos rompen con el ciclo, que no pudieron disfrutarlo y no pudieron crecerlo y no pudieron alimentarlo hacia adelante, pero también hay esas formas de romper el ciclo, hacer conciencia de que uno no estuvo en el camino apropiado, porque esa misma conciencia abre las conciencias de otros, ¿no? No quisiera hacer spoiler, pero sí, o sea, creo que... Es que si lo digo va a ser un spoiler. ¿No importa? No, mejor no. No, mejor no. Bueno, si los Trueba fueran una familia en 2026, ¿son de los que resuelven hablando o de los que se bloquearían por WhatsApp? No, vivirían aquí en el Doral, aquí cerca. No, perdón, eso omítelo. No creo que, o sea, se bloquearían son de esos que terminarían peleándose herencias. Por eso. Es que cualquier cosa que digamos puede ser muy fuerte, entonces. Bueno, Esteban es un hombre que está muy acostumbrado a tener el control. ¿Qué fue lo más retador de meterte en la piel de alguien que rara vez se cuestiona a sí mismo? Que rara vez se cuestiona a sí mismo, simplemente que va y que no cuestiona a los demás y que no... Bueno, creo que eso tiene que ver con lo que implica ser un buen líder, ¿no? Creo que un buen líder escucha, delega, hace equipo y esa es una visión más actual de lo que implica ser un líder o por lo menos en este caso Trueba se convierte en un político muy importante que tiene un impacto fuerte en su país, pero va como muy a la suya, de forma muy egoísta. Y creo que, bueno, como ya lo dije, un buen líder delega, un buen líder escucha, un buen líder sabe delegar, se rodea de personas que inclusive son mejores que él. Y a veces los países, las familias, las comunidades no se construyen mejor, de una manera más apropiada con la visión de una persona, sino se construye a partir de un trabajo en equipo y de visiones compartidas. Férula ama desde un lugar que no siempre es correspondido o entendido. ¿Tú la ves como una víctima de su contexto o como alguien que eligió quedarse ahí? No, creo que creo que representa lo que se esperaba de la mujer en el patriarcado, ¿no? Lo que, si haces todos estos sacrificios vas a ser la buena, vas a ser la amada. Y es una mujer que no tiene opción a elegir porque piensa que no le toca, ¿no? Claro. Que no tiene derecho a hacerlo. Entonces, sí, es una mujer que no sabe que puede elegir eso siquiera. Así que siento que es una víctima que termina encontrando una manera de vivir la vida a través del vínculo que hace con otra mujer. Creo que es bien importante, hablando de esta novela, celebrar los vínculos entre mujeres y lo que eso hace para crear tribu en una sociedad y lo importante que es celebrar y honrar a las mujeres de nuestra vida, ¿no? Si hoy pudieran sentarse frente a los Trueba sin filtros, ¿qué les dirían y a quién se lo dirían primero? O sea, si nos sentáramos con los Trueba. Exacto, ustedes ¿Qué junto a los les personajes. ¿Qué les diría? Ajá. Wow, vas, Fer, déjamelo. Siento que son personajes a los que nunca los abrazaron. Más que decirles algo, creo que
o sea, como que a los dos personajes creo que un abrazo sería lo que los sanaría de alguna manera. Y en el caso de Férula siempre he pensado que este personaje necesitaba que alguien le dijera: te veo, existes, ¿no? Te miro, te miro. Yo le preguntaría a Esteban por Rosa, porque yo tengo una hipótesis. Yo creo que el gran amor de Esteban Sí. fue Rosa. Y eso le preguntaría, exploraría un poco más la relación de Rosa, porque en la historia es muy acotada. Sin embargo, él deposita todas sus ilusiones y todos sus sueños en esa visión, en esa familia que él quería tener con Rosa. Y al final de cuentas, pues bueno, pasa lo que tiene que pasar y eso. Le preguntaría más por el vínculo de Rosa del Valle. Muchas gracias. Gracias. Gracias.